noche tenemos debate y es noche de mujeres, como ustedes lo estarán notando, por supuesto, son candidatas al Congreso y nos van a decir esta noche cuáles son sus principales propuestas. Así que a las 3 les doy la bienvenida, gracias por venir. Tenemos a Norma Yarrow, candidata por Renovación Popular, tenemos a Agnieszka Céspedes por Victoria Nacional y a Elizabeth Sea Marquina por Perú Patria Segura. Así que vamos a iniciar esta noche las preguntas. Ya saben que tenemos un minuto por cada una de las preguntas, así que hay que ser concretos, pero concisos, que es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Para ser sumamente claros. El primer tema que les vamos a plantear es de gestión de salud, lucha contra la pandemia y lo que estamos viviendo, esta cuarentena, para ver qué tan de acuerdo están o no en que esta se realice y cuál es el plan de salud que se va a implementar para la lucha contra la pandemia. Empezamos. Muchas gracias, Maricel, muchísimas gracias por esta invitación. Buenas noches con todos. Mira, definitivamente no es el momento de un confinamiento. Hemos tenido un momento muy duro, el país pasa hoy por una situación económica catastrófica. Creo que el gobierno debería tomar otras medidas. Nosotros en los 100 primeros días de llegar al gobierno vamos a repotenciar todo lo que son las postas médicas. Vamos a poner todos los hospitales de solidaridad a nivel nacional, 24 horas. Vamos a hacer que las farmacias tengan los medicamentos básicos y a un precio costo para que la población pueda tener accesibilidad a ellos. Vamos a enfocar nuestro sistema de salud a la población más vulnerable y vamos a dar sobre todo información. Lo que hoy vemos y lo que hoy pasamos es el momento de no tener la información debida referente a esta gran pandemia que es el COVID. Muy bien, casi exactamente el tiempo utilizado y la propuesta es los niveles básicos de atención para que sean, por supuesto, de mayor mirada para atender a la ciudadanía. Continuamos, Agnieszka. ¿Cómo estás, Maricel? Buenas noches. Bueno, nosotros dentro del plan de gobierno vamos a enfocarnos en poder brindarle atención primaria a cada una de las localidades a nivel nacional. Es importante volver a esta atención donde las familias van a su médico de cabecera y aparte ubicar primariamente dónde está el virus, no solamente para el COVID, sino cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad se ubica y se cura si es que la encuentras primero, ¿no es cierto? El dicho es, si tú sabes qué tienes y tienes el diagnóstico primario y el diagnóstico rápido, hay posibilidades de tratamiento. Un mayor testeo. Exacto, un mayor testeo. Centros de atención primaria. Hemos visto que la pandemia ha causado destrozos en nuestro país. Es un mal necesario el confinamiento. Sin embargo, creo que las medidas han llegado tardías por una deficiente gestión. Entonces, sí se debe dar en estos instantes por la situación en la que estamos. Yo creería que sí. Sí. Muy bien, continuamos. Muy buenas noches, Maricel. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, en absoluto desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno porque no tienen ningún fundamento ni científico ni técnico. Perú Patria Segura, cuando llegue al gobierno, lo primero que va a hacer para garantizar que los centros primarios de atención, para hacer que ese poblador pueda tener acceso no solamente a las vacunas, que es el tema preventivo, sino también al tratamiento efectivo contra el coronavirus, lo que tenemos que hacer es garantizar que ese gasto público esté bien orientado. Por lo tanto, hay que garantizar el control concurrente de la Contraloría General en ese gasto público, cómo se está administrando ese dinero, pero además también promover flexibilización de la normativa para poder hacer posible de que también el privado, para que el pequeño, el emprendedor también pueda acceder a estas vacunas y seguir continuando con su trabajo. ¿El confinamiento es el adecuado en estos momentos? No, definitivamente no estamos de acuerdo con estas medidas. Muy bien, muchísimas gracias entonces a las 3 por haber respondido en esta primera parte y vamos un poco a lo que se refería Elizabeth ya exactamente al tema de las vacunas y si se puede permitir que los privados también manejen este tema. Si están de acuerdo, nos explican por qué y si no, también, por supuesto. No. Mira, podría ser sí y podría ser no. No, si es sí, tendría que ser a través de vía convenios con el Estado. Yo creo que es momento que los privados estén involucrados en esta pandemia. Hemos visto que, por ejemplo, en el tema de los panamericanos se buscó mucho a la inversión privada para sacarlos adelante y funcionó. En el caso de las vacunas, nosotros lo que no podemos permitir es que se lucre con esta pandemia.
Las vacunas tienen que llegar al sector más vulnerable y a las personas que están en la primera línea de combate o de la batalla, porque estamos en una guerra realmente contra este virus, que son nuestros médicos, nuestras enfermeras, la Policía Nacional, el Ejército. Entonces, acá tenemos que ver un tema muy claro, que es cómo es que el Estado manejaría con los privados esta atención en prestarles el servicio a la población para que puedan acceder a las vacunas. Yo creo que las vacunas tienen que ser gratuitas en este momento para todos los peruanos. Y después ya pasar al... Sí, claro, después podríamos verlo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, mi posición es que, nuevamente, es un mal necesario. Estabas hablando acá de la vida de las personas. Entonces, si el gobierno no tiene la capacidad de gestión para poder traer las vacunas y cumplir con las palabras que dice, ¿no? Y ellos andan paseando de mes a mes y de que vienen y vienen, sí apalancarnos y apoyarnos en los privados para lograr junto a ellos traer las vacunas, ¿no? Posiblemente la mejor opción sea que los privados las traigan y en casos de personas vulnerables y casos de personas que lo necesiten, y para esto se debe trabajar junto al gobierno, privado y gobierno, ofrecer las vacunas si es que las cobrasen los privados a costo, ¿no? Porque estamos hablando de un momento donde no se debe lucrar, ¿no es cierto? Alianzas, solamente con alianzas entre los privados para traer las vacunas, creo que va a funcionar y sería lo más rápido, dada la eficiente gestión que ha demostrado. ¿Lo ideal sería este año? Definitivamente, este año, claro. Son vidas. Hay que tener que son vidas. Muy bien, Elizabeth. No tenemos tiempo que perder. Y el privado resulta ser un aliado esencial, así como lo ha sido con el oxígeno, con las camas UCI. Por supuesto que lo tiene que ser y lo va a hacer con las vacunas. ¿Cómo? No olvidemos que el gobierno ya ha dado anteriormente una regulación para flexibilizar un poco las reglas de libre competencia en el sector transporte por el tema del COVID. Lo mismo podemos hacer con el tema de las vacunas. No olvidemos también que la Contraloría ya emitió un informe para poder implementar el control simultáneo en la compra, ¿no? En la implementación y también el tratamiento de frío, en la conservación en el frío de las vacunas. Entonces, ya hay medidas que se pueden muy bien seguir implementando y reforzar. Yo no veo por qué el privado tendríamos que hacerlo de lado cuando en este momento es un aliado estratégico. Es más, ese privado le da trabajo a otros y puede garantizar que esos trabajadores cuenten con sus vacunas y sus familias también. No, y además lograr inmunizar a un sector que puede tener acceso a esas vacunas y dejar las que vienen del Estado solamente para los más vulnerables y los que más necesitan, ¿no? En eso creo que todos estamos de acuerdo, las cuatro en este caso, no solamente las tres, las cuatro estamos de acuerdo. Cambios en la Policía Nacional, después de lo que ha ocurrido con las decisiones del presidente Francisco Sagasti, luego de lo que vemos en las calles todos los días de un irrespeto a la autoridad de manera total. ¿Qué reformas se tendrían que hacer para tener una policía como la merecemos, pero además sin los casos de corrupción que también conocemos, ¿no? Mira, primeramente yo acá quiero reivindicar a la Policía Nacional, al policía de a pie, al policía que está siempre en defensa de nosotros y que la población en algunos momentos le hemos perdido al respeto. ¿Y por qué? Porque hemos tenido en la policía, en los altos mandos, corrupción. Entonces yo creo que acá nosotros desde el Congreso de la República tenemos que cambiar muchísimas leyes referentes a este tema. Acá en el poder, en las Fuerzas Armadas hemos visto lamentablemente pues que generales han sido dados de bajas por intereses propios del gobierno del señor Vizcarra, ¿no? Y no llegaron ni siquiera a terminar el tiempo que le correspondía. Yo creo que acá nosotros debemos respetar a la autoridad. Estamos en un estado de emergencia, el día lunes, nos guste o no, va a haber un confinamiento y nosotros tenemos que ahora apoyar a la Policía Nacional y al Ejército, que van a ser las personas que van a salvaguardarnos en este momento, porque se trata de vidas humanas y de familias. Agnieszka, ¿cómo estás? Bueno, estoy de acuerdo acá con esto, pero aparte de eso creo que es importante entender que la labor policial debe ser revalorada, ¿no? Hay muchas faltas de respeto que se cometen contra un policía, no hoy, sino hace bastantes años, y eso le ha quitado autoridad, ¿no? Hemos visto en la pandemia cómo han atropellado a policías y eso quedó en nada. Hemos visto en la pandemia cómo un soldado ha puesto en orden y al contrario, ¿no?
fue casi bulleado, que por qué ponía orden. ¿Y eso qué ha generado? Eso ha generado desorden. Entonces hay que revalorar a nuestras Fuerzas Armadas y a la policía. ¿Cómo hacerlo? Pues trabajando en conjunto con ellos, haciendo campañas de revalorización, premiar la meritocracia, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, que se cumplan los pasos que se deben de cumplir para llegar a los puestos que deben de llegar. Solamente de esa manera. Gracias, Agnieszka. Elizabeth, ¿cuál es la posición? Este gobierno, no solamente este gobierno, sino también el gobierno pasado de un ahora candidato al Congreso, no solamente ha denigrado a nuestra Policía Nacional, sino que ha vulnerado sus derechos. Nos han prometido desde el gobierno pasado un nuevo hospital de la Policía Nacional, que nos han dado a cambio una reestructuración violando el principio de legalidad. Yo propongo, y lo llevo dentro de acorde al plan de gobierno, en primer lugar, devolverle a nuestra familia policial las condiciones de vida de calidad. Vamos a trabajar con el tema de la sanidad policial. Ayer estuve en el hospital de policía y pude comprobar que siguen las mismas condiciones. Hay que reformar esa ley de aseguramiento del fondo policial para permitir que se transparenten los convenios con los prestadores, con las instituciones prestadoras de servicio de salud. Y además también vamos a devolverle a esta policía que aporta mensualmente el fondo de vivienda, que a veces no lo usan, no se benefician del crédito y sin embargo sigue ahí. Hay que luchar contra la corrupción desde adentro. Vamos, no nos queda tiempo de tomar todas las preguntas, seguramente después tendremos más oportunidad, pero ¿qué les parece si vamos con un tema que se está planteando, que es el cambio de constitución, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que se da? ¿Sí, no? ¿Y por qué, Norma? Sí, definitivamente tiene que haber un cambio de constitución, pero no derogar la constitución. ¿De acuerdo? Estamos con una constitución que viene del año 93 y ahora tenemos que adecuarla a la situación de la nueva convivencia. O sea, tenemos un país completamente distinto. Tenemos, por ejemplo, que evitar leyes populistas. Mira lo que ha pasado con el tema del paro agrario. Eso pasó cuando tratas de sacar una ley para poder arreglar un problema que es el problema agrario, que es tan importante. Tenemos nosotros como congresistas de tener la suerte de llegar al Congreso, de trabajar unidos y de trabajar unidos en equipo. Yo siempre digo, cuando uno es político y llega por una bancada o por una tienda, por un partido político, debe quitarse ese polo con el que llegaste y ponerle el polo que se llama Perú. Es la forma como nosotros vamos a poder manejar este cambio en la Constitución, porque te digo, si es necesario, hay que evaluarlo para poder llegar a trabajar conjuntamente con el gobierno central. Agnieszka. Claro que sí. De acuerdo, nuevamente, acá añadiría que si bien creo en el modelo económico, creo que es necesaria una reforma, una actualización de la Constitución. Llevamos varios años con la misma Constitución y así como la vida cambia y todo cambia, también debemos de actualizar la Constitución. Caso, por ejemplo, que proponemos en Victoria Nacional, que es la Constitución anticorrupción, que la corrupción sea un delito de lesa humanidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan importante? Porque el puente que no se construye, el hospital que no se construye, la carretera que no está lista, causa muerte de vida, pierdes vidas. El hospital que no está listo, como acá señala mi compañera, ¿qué ha causado? Que la gente muera en momento de pandemia. El hospital o la carretera que está mal construida y donde se accidenta una ambulancia genera muerte. Entonces sí, la Constitución se debe de actualizar y de reformar. Exactito. La Constitución no es un código. La Constitución es la ley de leyes. Si nosotros vamos al régimen económico, el régimen económico garantiza libertades económicas, pero también fortalece el rol fiscalizador, regulador y controlador del Estado. O sea, no es que el Estado esté obviado. Lo que hace más bien es incentivar la participación del privado en el tema de los servicios. ¿Qué es lo que hay que hacer más bien? Lo que hay que mejorar es la gestión del Estado. Ahí hay que entrar a fiscalizar fuertemente y fortalecer, vuelvo a repetir, el rol de la Contraloría General de la República en el tema sancionador, sobre todo. En el tema político estamos de acuerdo, sí, en revisar y sobre todo aclarar el tema de la incapacidad la incapacidad moral, la vacancia presidencial por incapacidad moral. La reforma política debe de continuar, pero sujetándonos al método de reforma constitucional que está establecido en la misma Constitución. ¿Con referéndum? Por supuesto, con referéndum. ¿Referéndum? ¿Referéndum? Sí. Muy bien.
Nos queda ya muy poco tiempo, pero no quiero concluirlo sin que cada uno tome 10 segundos para decirle a las personas, ya que las han escuchado, cuál es su número y por qué deberían votar por ustedes, Norma. Yo soy Norma Yarro Lumbreras, soy arquitecta de profesión, tengo 30 años de servicio en gestión pública, mi número es el 4 y postulo por Renovación Popular con el candidato Rafael López Aliaga. Gracias. Agnieszka. Yo soy Agnieszka Céspedes, represento el número 16, el Partido Victoria Nacional, con George Forsyth. Tengo más de 15 años de experiencia en gestión privada, soy marketera y fundadora de ANAPEF. Y voy a luchar por todos los derechos de los padres de familia y los chicos. Perfecto. Muy buenas noches, yo soy Elizabeth Sea, soy la candidata número 3 del partido Perú Patria Segura, con el candidato presidencial Rafael Santos, y soy madre, soy abogada de profesión, especialista en gestión pública y en derechos humanos, y vamos a luchar sobre todo por fortalecer la institucionalidad y por hacer respetar tus derechos. Listo, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, así que se quedan con Veto a Saber. Hasta mañana, chao, chao.